por supuesto que la alimentación está muy ligada al estrés porque es a través de la alimentación que nosotros podemos obtener los aminoácidos para tener los neurotransmisores en un nivel normal y sentirnos bien. Aparte de que el estar estresados va a manifestarse en la alimentación y la forma de alimentación va a llevarnos o puede llevarnos también al estrés. La alimentación en el ser humano ha tenido una evolución con él mismo. A medida que nosotros hemos ido evolucionando en el tiempo, en la tierra, hemos ido cambiando de alimentación. Y cuando al principio de la evolución solamente andábamos caminando en la tierra, íbamos comiendo los vegetales y las frutas que nos íbamos consiguiendo. Luego fuimos aprendiendo a cultivar y a cazar, pesca y cacería. Y entonces nuestra alimentación era el producto de ello, de frutas, vegetales y la pesca y la caza. Y lo que podíamos comer de todas esas cosas. Los seres humanos como tal somos lo que comemos y absorbemos en nuestro sistema digestivo. Lo que hacemos, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Esto es muy importante tenerlo presente porque ¿qué pasa? La alimentación es una necesidad biológica. No hay otra manera de vivir si no nos alimentamos. Sentimos hambre. Hay un centro en el cerebro que nos hace sentir, entre otras cosas que ya vamos a ver más adelante. Y saciamos esa necesidad al ingerir alimentos. Ahora, hay que hacerse las preguntas. ¿Un caramelo, un snack, un jugo, una fruta es suficiente? ¿Cubrimos las necesidades del cuerpo con ello? ¿Damos la información adecuada al sistema nervioso y a los otros tejidos? ¿Damos las señales bioquímicas que el cuerpo requiere para poder entender que estamos bien, que nos estamos alimentando y que no hay problema? Lamentablemente, en el desarrollo de la sociedad hemos ido cambiando nuestra forma de comer y ya lo hacemos con la computadora, con el teléfono, delante de ellos, comiendo rápidamente, comprando rápido 5 minutos, porque tengo que trabajar ya. Entonces, lo que se ha hecho es incorporar el trabajo a la vida, lo que tengo que hacer a la vida sin tomar en cuenta la alimentación como tal y lo que ella requiere. Compartir y disfrutar del momento en que comemos. La alimentación también ha evolucionado junto con nosotros en la época de preagricultura, como les decía antes, plantas y animales salvajes. Pero después se va desarrollando la agricultura y la ganadería y entonces empieza a cubrir la demanda de la población en lo que ellos están produciendo y a utilizar toda una serie de cosas para que sea más la cantidad que se produzca, como los insecticidas, etcétera. Después la industrialización, que lleva a los cambios de cantidad, calidad y disponibilidad de alimentos para toda la población. Y por último, la creación de alimentos procesados y ultraprocesados, que es el momento actual, la suma de todas estas cosas. ¿Y qué pasa? Que esa tecnología e industrialización modificó los alimentos. Entonces ya no estamos comiendo el alimento directamente como lo hacíamos antes, sino modificado. Y de allí entonces que puede haber algunas consecuencias. ¿Por qué? Porque la alimentación es un sistema muy complejo en el cuerpo humano. Tiene que ver el sistema nervioso. En el hipotálamo, como les decía, arriba en el cerebro, hay centro de hambre, tengo hambre. Centro de saciedad, ya está, no quiero más. Centro de sed, necesito es agua, hidratación. Recibiendo información para todo esto de los sentidos, el color, el aspecto, el olor, el sabor y los pensamientos que tengamos nosotros. Hay un nervio que está conectado desde el cerebro a todo el sistema digestivo, que es el nervio vago, que también va a mandar información que tiene que ver con el funcionamiento del sistema digestivo y manda información de cómo está eso. Pero además en el tubo digestivo se producen sustancias en el estómago, la grelina,
que le está diciendo al cuerpo, tengo hambre. PYY son sustancias que se producen en el intestino y que hablan de la saciedad. Y las señales químicas, concentración de aminoácidos, de azúcar, glicemia, de ácidos grasos en la sangre, que pasa por el cerebro, también nos va a dar información. La leptina la secreta la grasa que tengamos, también va a dar información de saciedad en este caso. Y la concentración de neurotransmisores y de hormonas que tengamos en la sangre, en el cerebro, va también a darnos información. Entonces, alimentarnos es un proceso muy complejo también. Tenemos que conseguir la comida, evaluar la calidad, el origen y la conservación. Preparar la comida, optimizando el procedimiento para transformar y poder consumir el alimento lo mejor posible. Después viene el acto de comer, sentir el gusto de cada alimento, masticar y disfrutar el momento. La digestión y el metabolismo, que permiten transformar el alimento en sustancias utilizables por las células. La activación de sistemas que identifiquen los nutrientes y los transporten a las células y los tejidos. Y la activación de los sistemas que eliminen los tóxicos. Aquí les pongo una radiografía, un esquema de todas las reacciones bioquímicas que son importantes para la alimentación, y no es para toda la vida, no, lo que en el momento que comiste tiene que darse en el cuerpo, en todos los sentidos, para que realmente ese alimento que tenía forma pase a ser las sustancias que llegando a la sangre pueden ser absorbidas y utilizadas por el cuerpo. Entonces, durante la evolución de nosotros en la Tierra, fuimos desarrollando todos los mecanismos necesarios para digerir los alimentos. Y de hecho, llegamos a este esquema bien interesante, ahí está la fuente bioquímica, donde están todas las reacciones que tienen que producirse en el cuerpo. Entonces, somos un todo con nuestro cuerpo y además el ambiente. Y todas las cosas que nosotros consumimos o que están a nuestro alrededor pueden influir en nuestra conducta alimentaria, porque recibimos señales que el cuerpo interpreta y que pasan al cerebro a ser interpretadas. Sí, es cierto que hay una genética y que la genética nos marca una tipología y un tipo de metabolismo, que a veces si se mantiene la alimentación buena, constante, se mantiene la tipología sin mucho problema. Pero la epigenética nos lleva a estar saludables o no, inclusive a que no se desencadenen los mecanismos que son perjudiciales a nosotros, o los genes que inclusive genéticamente tengamos marcados no se desarrollan si nosotros epigenéticamente sabemos comer. Nosotros podemos tener una genética para diabetes. Y si nosotros sabemos comer, aprendemos a comer, no se desarrolla la enfermedad. Al recibir el alimento, se identifica el sustrato, qué es lo que estoy comiendo, pero a la vez, ¿qué requiere mi cuerpo? Tengo las sustancias que se requieren para descomponer ese alimento y que pueda ser absorbido. Tengo lo que requiero para absorber eso además. Al consumir el alimento, si no lo puedo identificar, entonces se transforma en un enemigo. Si identifico, perfecto, pero si no, ¿qué es esto? No lo conozco. ¿Por qué esta persona está comiendo esto? ¿Qué hago? Tengo que destruirlo. El sistema inmune se encarga. Destruir aquello. O si es tóxico, lo elimino de una vez. Tenemos en nuestro cuerpo cómo hacer eso, pero puede estar saturado. Saturado por la forma como nosotros comemos. Y entonces esas sustancias se pueden almacenar o pueden ser absorbidas como tóxicos y pueden llevarnos a una intoxicación crónica lenta. ¿Qué pasa? Nosotros cuando consumimos ciertos alimentos o ciertos snacks, como
querramos llamarlo, consumimos microplásticos, colorantes, conservadores y sabores artificiales que al final el cuerpo desconoce. Y entonces trata de destruir, de eliminar. Y si no puede, porque hay saturación de esos mecanismos, sencillamente entran al cuerpo, se almacenan y nos intoxican. Yo misma, como les decía, de la medicina, que están avanzando toda una cantidad de cosas, acabo de leer un artículo ahorita en una revista de medicina interna, excelente, que están haciendo estudios de las placas de ateroma en las arterias. Claro, hay que utilizar una metodología diferente a decir nada más tiene colesterol, nada más está inflamado, nada más tiene, que es lo que venimos clásicamente haciendo. Se hizo un estudio en el cual, y se encontraron microplásticos en las placas de ateroma, porque estamos comiendo muy mal. Y todos estos plásticos, con el calor, y fácilmente nos imaginamos el medio de transporte, pues mientras llega a un lugar, está caliente, desprenden los microplásticos y el cuerpo los absorbe. Entonces nuestro cuerpo tiene todos los mecanismos bioquímicos para digerir, incorporar la alimentación y eliminar los tóxicos. Pero según la alimentación que tengamos, modificamos la microbiota, que es toda esa serie de bacterias que viven en nuestro intestino y nos ayudan a mantener la salud. ¿Y por qué? Porque son capaces de darnos aminoácidos para que el cuerpo trabaje con ellos. Y saturamos los procesos bioquímicos. Entonces, por ello es tan importante cómo comemos. Entonces, en la alimentación debemos consumir proteínas. Existen aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede sintetizar, que si no lo consumimos, el cuerpo no lo puede sintetizar. Y justamente de esos aminoácidos, hay muchos que se utilizan para sintetizar los neurotransmisores. Entonces, si no consumimos eso, no se sintetizan. El cuerpo sintetiza los que puede y van a otras proteínas, pero no a otras sustancias, pero no a los neurotransmisores. Entonces, son indispensables para la síntesis de neurotransmisores. Las grasas, tanto grasas saturadas e insaturadas, son importantes para el cuerpo. Las grasas que toleren las altas temperaturas son más importantes para el cuerpo, más importantes no, que van a ser absorbidas como tal, como grasas sin modificación, porque cuando no toleran la temperatura y cuando se reutilizan y reutilizan, se transforman en grasas trans y entonces son negativos. Sin embargo, la pared celular, la pared de las células, está constituida por grasa, por colesterol. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera hay que consumirlo. Los carbohidratos existen simples y complejos. Ellos nos van a dar la energía y hay que consumirlo. ¿Qué es lo que pasa? Que los simples, el azúcar, si los comemos todo el tiempo, estamos pasando todo el tiempo un aumento de glicemia, un aumento, entonces estimulamos la insulina y vienen los problemas posteriores a ello. Vitaminas, minerales y oligoelementos, indispensables para el funcionamiento celular. ¿Por qué? Porque se cierran canalitos en la pared celular para que pasen al interior, afuera o adentro, y eso determine función intracelular. Y podemos digerir todas las partes de los alimentos naturales, excepto la celulosa, que es fibra, y nos va a servir para el colon, para las heces, para no tener el estreñimiento. Entonces, ¿qué hacer con todas estas cosas que me estás diciendo? Me estás transformando en un problema la alimentación. Ciertamente. Hay que pensar qué es lo que voy a comer y qué es lo que mi cuerpo puede recibir y utilizar. Entonces, los tres principales componentes, sí, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Eso para el funcionamiento de la célula. Ahora, ¿qué pasa? Proteínas, preferiblemente de alimentos libres que tengan todos esos aminoácidos esenciales. Aquí están los nombres, que ellos se utilizan para esa síntesis de neurotransmisores, que son importantes. ¿Por qué de animales libres? Porque los animales también están siendo alimentados por alimentos industrializados y no para lo que ellos están preparados para comer.
Todos sabemos que las vacas, el ganado, tiene 4 estómagos. ¿Por qué? Porque se ha alimentado de pasto permanentemente y tiene todos los elementos para digerir ese pasto que nosotros no digerimos. Ellos sí. Pero entonces si le damos un alimento prefabricado, industrializado, pues también el cuerpo de él está reaccionando a eso. Y ya cuando nosotros vamos a consumir esa leche, esa carne de ese alimento, ya no es lo mismo de aquel animal que camina libre por el campo y que come lo que su cuerpo puede aceptar y tiene los mecanismos para digerir. Las grasas, como decía, saturadas, insaturadas, aceite, todo eso, también hay que tomarlo en cuenta. A veces es importante tener el conocimiento por allí de que en la grasa se pueden almacenar tóxicos. Entonces, el animal que está cercano a los tóxicos de insecticidas, llámese o de cualquier tipo, puede, o el agua que consume, o la comida que consuma, puede almacenar eso en grasa y entonces nosotros al adquirir esa grasa comemos el tóxico, aun cuando no querramos. No hacemos una intoxicación aguda, no. No nos necesitan llevar al hospital por una intoxicación aguda. Es crónicamente se van depositando. Igual como les decía los microplásticos, poquito a poquito. No es una cuestión aguda. Y evitar las grasas trans, por supuesto. Los carbohidratos, preferiblemente complejos integrales y producto de cultivo biológico. ¿Qué en conclusión necesitamos? Darnos tiempo para disfrutar, masticar lo suficiente y así se desencadenen las señales y los reflejos de la saciedad. Consumiendo un alimento de alta calidad, cultivos biológicos. ¿Qué y cómo comer? Alimentos de origen biológico, preparación en casa preferiblemente, con variedad de alimentos para satisfacer los sentidos, color, sabor, olor y presentación. Eso no lo vamos a acabar. Cantidad y calidad adecuada de alimentos. Si solamente consumimos una de las partes importantes, proteína o carbohidrato o grasa, pues entonces nos va a fallar cierto tipo de elementos que requiere el cuerpo para poderse mantener saludable. Y los alimentos procesados, la recomendación es leer las etiquetas. ¿Para qué? Para evitar aditivos, conservadores, colorantes, texturizantes y edulcorantes artificiales. Entonces hay que nutrirse adecuadamente, oír el cuerpo y tener el placer de comer. Cuando nosotros estamos en estrés, emergencia, peligro, es lo que traduce el cuerpo. Entonces, lo he dicho varias veces y repito, nuestro cuerpo requiere atender lo que nos lleve a la acción, atender al corazón, pulmones, músculos, articulaciones. Y le dice al sistema inmune, el sistema digestivo, espérense, ahorita no me corresponden ustedes, yo estoy en emergencia y tengo que trabajar es esto. Entonces requiero además energía inmediata, que en el estrés agudo es muy bueno, indiscutiblemente, pero que cuando es un estrés crónico, permanente, me lleva a reservar energía porque tengo que reservarla para poder ir a la acción. Y eso se reserva en forma de grasa, en el estrés inescapable permanente. Por eso si estoy muy estresado, ¿cuándo voy a rebajar? No rebajo de peso. Porque la información de mi cuerpo es estrés, estrés, estrés. Y para ir concluyendo, nuestro cuerpo, estilo de vida y alimentación nos llevan a la expectativa de vida, resultando dos opciones. Una opción que me lleva a mantenerme más o menos saludable todo el tiempo y una opción que me lleva a sobrevivir con accidentes, problemas de salud permanentes. Entonces, el estrés no permitamos que se haga permanente, inescapable. Puede afectar cualquier parte del cuerpo. Hasta la alimentación se puede ver afectada por el estrés. Aprendamos a manejar nuestras respuestas ante el estrés. Aprendamos a escuchar el lenguaje del cuerpo.
El cuerpo requiere atención, hay que darle tiempo para que trabaje adecuadamente. Cuando me toca comer, me siento, me relajo y como el tiempo que requiero. Es importante respetar ese tiempo. Hay que aprender a manejar el estrés, cambiar los hábitos inadecuados y nunca olvidar el placer del estrés. Muchas gracias y dejamos entonces el derecho de palabra, María. Perfecto. Aquí estoy pensando, antes de, ¿Cómo comes? pensando muchas cosas, sí. Primero eso que dijiste de que, claro, si estamos permanentemente en estrés, como estamos ahora, en esta vida que tenemos en todas partes, siempre hay un elemento estresor y como no hemos terminado de aprender a manejar esas señales para buscar bajar el estrés con acciones que, bueno, que están muy recomendadas, meditación, respiración, yoga, etcétera. Entonces el cuerpo está todo el tiempo en alerta, o sea, es como que no lo apagamos nunca. Así es. Entonces, acumula grasa para estar preparado para correr, para huir, aunque el entorno no sea para correr y huir, pero el cuerpo es lo que entiende. Y estaba acordándome en tus primeras charlas de todos los mecanismos involucrados en el proceso del estrés y lo vinculo con esto en el sentido de que si como mal, también los neurotransmisores van a ser, en mi lenguaje, defectuosos y no voy a tener como el cuerpo adecuado para responder bien al estrés y poderlo manejar, ¿no? O sea que es como una doble vinculación entre la alimentación y el estrés, cómo el estrés nos afecta en la alimentación y cómo la alimentación nos afecta para manejar el estrés, ¿no? Sí, Bueno, así es, Mari, tal cual. Es, en los dos sentidos, de la alimentación al estrés y el estrés a la alimentación, porque es a través de la alimentación como obtenemos todo lo que requerimos para estar bien, para estar saludable y para poder salir exacto. del estrés bioquímico, ¿ok? Porque ¿qué pasa? Que ¿cómo aumento yo la norepinefrina, la serotonina? Si es que no consumo los aminoácidos y para peor causa, la síntesis de esos aminoácidos requiere de esos aminoácidos que el cuerpo no puede sintetizar. Además, la importancia de saber todo esto para desde un principio tomarlo en cuenta en la alimentación de nuestros hijos, ¿no? Porque definitivamente somos nosotros quienes Ok, los enseñamos a comer o a mal comer. claro, claro. O sea que desde que nacen ya con la mala alimentación, pues vienen a tener fallos para poder tener un cuerpo que sea capaz de afrontar el estrés. Y bueno, Claro, si es que apúrate, apúrate porque ya tengo que trabajar. Bueno, llévatelo, pues, dice, llévatelo si te la comes en el carro. Entonces, como que un poquito de cualquier cosa, no sé. Entonces, claro, estamos, o sea, hay que empezar a educar nuestro cuerpo, a retomar los hábitos para poder mantener. Y por supuesto, ahí hay que manejar el estrés. Si no aprendemos a manejar el estrés, entonces caemos en el otro extremo. mm, ujú. Creo que, Clara, ¿estás pidiendo la palabra? Sí. Pueden pedirla como Clara, con el dedito, o, o abajo donde dice, a ver, Hay una reacciones, donde dice manito. reacción. Y ahora, hoy descubrí que si pasamos mucho rato así, Zoom solito nos levanta una manito por ahí. Pero bueno, Así. sí, Hacemos podemos usar sonido. todos los recursos. Ok, tienes Sí. la palabra, Clara. Uno, Ok. dos. No, mi pregunta era como simple. O sea, hay muchísimas dietas por ahí de... ¿Me escucha, No Ana? sé. ¿Me Dime. escucha? Ajá. Eh, que hay muchas dietas por ahí, que si la vegana, la no sé qué, las todas. Y por lo que estoy viendo, pareciera que como somos omnívoros, omnívoros, deberíamos comer de todo un poquito y no de un solo tipo digamos, de tipos de alimentos o de origen del alimento. ¿Cómo quedan esas dietas con los procesos alimentarios que se Bueno, le... fíjate, en las dietas veganas, por ejemplo, realmente vemos problemas, nosotros como médicos, en la patología porque no consumen proteína. ¿Ve? Y dentro de los veganos hay ciertos tipos, ¿no? Unos que son más extremos que otros. Sí. Y hay unos que por lo menos son ovolácteo vegetarianos.
Entonces, al consumir huevo y leche, bueno, algo me están consumiendo proteína y ahí el problema no está. El problema es cuando es puro vegetal, que puede haber problema, ¿ves? Y por supuesto, de las otras, mira, hay que tomar una dieta que tenga los tres elementos, tenga los tres elementos. Inclusive, claro, lo que es más rápido, que se absorbe y pasa rapidito a la sangre y enseguida da niveles altos, es azúcar, que es el problema de estar comiendo el caramelo, el chicle. Entonces, claro, estamos consumiendo, y ese azúcar inmediatamente agarra, al llegar al cerebro, dice, ya tengo, bueno, tranquilo, ya está, saciada, pero al ratico vuelve, entonces otro caramelo, ¿por qué? Porque no consumo carnes, vegetales que me lleven a que más lentamente vaya pasando a la sangre esos aminoácidos, no sé qué, y más lentamente se da todo el proceso, entonces no me da hambre tan rápido. Para cualquiera de nosotros puede ser un ejemplo que sin necesidad de la parte bioquímica ni biológica, cuando nos invitan, por ejemplo, una carne asada esta noche en la casa, que bueno, ay, entonces nos vamos para la carne, entonces nos comemos un poco de carne asada, y entonces, nos quedamos hasta aquí, y el día siguiente ni ganas de desayunar queremos, porque estamos full de las proteínas que comimos, porque requieren más tiempo para trabajarlas, para absorber todo, para que todo sea. Y entonces también se va a producir glucosa de todo. Al final, el cuerpo busca para tener la glucosa para la energía que necesita el interior de la célula. Pero todo va a ser más lentamente si consumimos eso. Recordarnos cuando nos invitan a una parrillada en la noche o a la hora que sea, te invitan en la mañana y pasa el día 5 menos, es que no tengo más hambre. Pero mientras sea el dulce, y por supuesto las frutas tienen es dulce también, pues. Entonces no es que no se coman, no. Todo eso tiene vitaminas y tiene minerales y tiene toda una cantidad de cosas. Claro, hay problemas también con los cultivos, porque en la medida en que se ha intensificado los cultivos en esa tierra, entonces no se le da tiempo a la tierra que se recupere de nada, si no se vuelve a sembrar. Entonces, ¿qué pasa? Que los vegetales que consumimos están pobres en minerales. Ejemplo, el magnesio. Es impresionante cómo el magnesio o sea, ha venido disminuyendo la concentración en los vegetales. Entonces, ¿qué pasa? Que consumimos, pero si yo consumo vegetales y yo consumo frutas, pero no tienen lo que requerimos. Por eso es que con cultivo biológico es mejor, porque se van rotando los cultivos y se va respetando el tiempo que requiere además la tierra y agregarle pues todo lo que requiere para que esté bien, para que el producto del cultivo allí sea adecuado. Entonces, claro, son múltiples los factores que tenemos y por eso es que, bueno, hay que reflexionar y tomar decisiones por salud, porque realmente es cualquier análisis que hagamos por un lado o por otro, siempre vamos a conseguir que hay que buscar comida biológica, comida sana, comida que podamos consumir y no tener consecuencias a la larga. Por supuesto que la vida es finita y siempre nos vamos a morir, eso es lógico, en cualquier momento va a ser, pero bueno, que sea con calidad. ¿Ok? Sí, una pregunta también al mismo hilo con las proteínas, o sea, porque muchos de los alimentos, digamos, los cárnicos que consumimos también son muchos de poca calidad, porque vienen de estabulados, qué sé yo, donde están los pollos ahí a toda. O sea, ¿cómo hace uno para realmente acceder a la carne de buena calidad? O sea, eso no, porque yo en el Mira, supermercado ahí bueno, hay que- ahí es donde hay que adquirir las granjas, de mm, las granjas que tú conozcas, etcétera. Y ok, bueno, en los supermercados, aquí, por ejemplo, hay toda una cantidad de marcas cuando tú vas que dicen, esta carne es producto de un animal mm, que ha consumido pasto libre, que anda caminando en el pasto. Entonces, ok, claro, por eso tenemos que aprender a leer, las porque etiquetas, antes uno llegaba, cuando yo estaba chiquito, iba al carnicero, dame un kilo de esto, un kilo de papá, y bueno, ni cuenta. claro, Pero ahora hay que leer qué claro, dice la etiqueta, qué dice, de dónde viene, porque lo ideal es eso, que el animal ande libre
que el cultivo sea de rotaciones de cultivo para que tenga lo que requerimos. Y claro, hay cosas como, por ejemplo, el trigo cada vez lo desconocemos más nosotros, nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque cada vez ha sido modificado el ADN para lograr que haya más producción de trigo para todo el mundo. Si es verdad que todo el mundo tiene que comer, pero entonces van a comer para enfermarse. No puede ser. Claro. Entonces, y esas modificaciones del ADN dan un trigo que el cuerpo desconoce, sencillamente. Y nunca podemos olvidar, además, que nuestro cuerpo es lento. Nosotros tenemos evolución de millones de años durante los cuales todo el inicio fue de comida muy natural, muy sana, tanto animales como vegetales, como frutas. En cambio, ahorita compramos la fruta y no tienen semilla. ¿Por qué no tienen semilla? Porque las han modificado el ADN para que se produzcan bastante, entonces eso no es que es dañino, pero bueno, no tiene todo lo que requerimos para nuestro cuerpo. Entonces no es fácil, no es. Y es costoso porque Es más costoso. sí, Es más costoso porque estamos en un momento justamente de movilización y de cambio, no solamente en, vamos a decir, en la agricultura, en todos estos cambios, sino también en la medicina, en la forma de ver las cosas, de evaluarlas. Entonces, nos tocó a nosotros este periodo y bueno, hay que estar un poquito pues en el momento y saliendo adelante. Probablemente dentro de unos años las cosas serán diferentes. Pensaremos más en el ser humano y lo tendremos en primer lugar. Sí. Gracias. Sí, antes de pasarle la palabra a Patricia, Ana, no sé si tu micrófono roza con el abrigo Es probable. Me da Ajá. ruido. Sí, hace mucho ruido. Ya me lo Entonces, quité. ok. Patricia, Gracias, muy interesante. Pero yo quisiera pedir un consejo. En nuestros países, como América Latina, en México, especialmente Venezuela, con tantos problemas que tiene, ¿cómo hace una gente que no tiene recursos para comprar las cosas adecuadas? Es bien complicado y yo no sé qué consejo a veces darle a la muchacha que viene aquí de servicio que está a punto de tener diabetes y gente que no tiene los recursos. Aún sin tener los recursos, Patricia, hay principios que tienen que manejar. ¿Qué pasa que tiene prediabetes? Que come mucho azúcar. Entonces hay que decirle que en vez de azúcar, que ella haga en su casa su comida. Mira, te voy a comer, perdón que te ataje. Esa mujer sale a las 6 de la mañana porque se toma 3 horas para salir a su trabajo y 3 horas de regreso. Eso no se cree, pero es así. Son 6 horas que la gente se toma aquí para ir a trabajar. El resto está trabajando. Entonces, a la gente se le vuelve hasta un poco complicado mentalmente pensar en esas cosas. Y a mí sí me preocupa porque no es una persona, son millones que están en esta ciudad. Sí, mira, de todas maneras, Venezuela es un caso bien difícil en este momento y no voy a caer en análisis de allá específicamente, Claro. pero aun cuando yo lleve 4 horas para llegar y 4 horas para regresar todo el tiempo esté trabajando, el sábado o el domingo yo tengo que dejar un día para mí, un día para mí, en el cual yo tengo que elaborar lo que mi cuerpo requiere. Y allí tengo que ir a los mercaditos, no sé qué, libres que existan por allí. Mira, si tengo un poquito de tierra, ahí meto una semilla para sembrar tal cosa, busco lo integral que sea más costoso, lo que sea. Pero si no se cuida ella, no va a poder ni 4 horas, ni ir, ni venir, ni nada. O sea, Claro, el ser humano como tal y su salud tiene que estar primero. Y para eso dedicarle un día. Un sí, ella día. está tratada y hay mucha gente aquí diabética, muchísima. Pues porque lo que comen es basura. Porque Claro. entonces, ¿qué es lo que come? Pasta, arroz, pan de trigo y caramelo Ay, y refresco, tortillas. No sabes la cantidad de tortillas que mucha gente come. y La grasa. refresco. de tortillas si son porque es que inclusive el maíz está tan modificado. Yo me acuerdo de las cachapas que yo comía en Venezuela, ricas, pero sabían a maíz. Ahorita tú tratas de hacerla y saben a azúcar.
Así es. Es así. Entonces, bueno, tengo que buscarlo como del lugar. Lo que se llama, yo no sé ahorita, pero allá, por ejemplo, en Falcón se comía la arepa pelada. Es preferible la arepa pelada que tiene todos los constituyentes del maíz. Por ejemplo, o sea, hay que buscarlo. Yo vivía allá en el Atillo y lo que hacía era no pelaba el avión, el camión de que venía de los Andes. El camión que venía, hay que comprar en el camión que viene de los Andes, el camión que viene de la Colonia Tovar. Si tengo que irme a la Colonia Tovar el sábado, voy a la Colonia Tovar a comprar lo que puedo ya y me vengo. Ese es mi sábado. Yo disfruto yendo y comprando mi cosa. Así me pasé todo el día en una sola cosa. ¿Me explico? O sea, tengo Sí, que claro. buscarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos colocado el ser humano en el último escalón de valores de la sociedad. Y si el ser humano no está bien, no puede funcionar más nada. Entonces, tengo que buscar las cosas. Claro, desgraciadamente o afortunadamente o lo que sea, cada quien tiene que hacerlo como pueda, donde pueda, pero siempre dándole prioridad al ser humano y a la salud. Y de esa manera limitas el azúcar, limitas, no es pasta, arroz con azúcar, no, tiene que comer otras cosas, así sea huevo, así sea huevo, monto una gallina en el patio de la casa. Ahí la pongo una gallina y un gallo que pongan huevo. O sea, hay que buscarle la solución, pero para conseguir la solución tiene que colocarse el individuo en primer lugar, el ser humano, la salud. Lo que pasa es que desafortunadamente en la sociedad se ha colocado todo delante de él. El trabajo, fundamental. Es puro trabajar, 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 trabajar. Pero un momentico, ¿cómo voy a trabajar si no tengo yo salud? Entonces, por lo menos un día a la semana. Ella tiene que dedicarle un día a la semana a ella, haciendo cosas que le permitan, así sea para llevarse y comerse las frías, si se las lleva y se las come frías, pues, pero de calidad. Y hay veces que pasa todo el día sin comer, todo el día sin comer bien. Ay, pero en las casas donde va limpiado hace algo debían darle comida. Eso es que, bueno, mi casa viene y come, pero hay lugares donde no le dan. Bueno, entonces no vuelvo para allá. Voy para Exacto. donde me den la comida. Claro, porque yo soy más importante. ¿Cómo voy a trabajar si no me dan comida? Eso es lo primero que ella tiene que decir. Yo voy a trabajar feliz de la vida, voy a hacer todo lo que quiere, pero me da comida. Es una forma. Un minutico, Mari. Eso me hace pensar y que nos lleva a la conciencia de lo que significa la alimentación y la responsabilidad que yo tengo como ser humano de lo que pasa conmigo desde el punto de vista de lo que como o no como. Y la educación, empezando por los padres, que hay que educar desde pequeño a los niños para que tengan conciencia de lo que es eso. Y bueno, y no hablemos de los países y los sistemas educativos y todo lo demás, pero es eso que necesitamos. Porque si no hay conciencia no se hace nada. Terminamos en diabetes y en mil cosas más. Es así. Claro, Sí, así es. volvemos a lo mismo, la conciencia y la educación para la salud. Sí, Ujú. sin quitarle la importancia de la complejidad del problema con todas las situaciones sociales y económicas, y en donde hay que intervenir con una serie de elementos de política económica que ayuden Así y es. vayan a apoyar todo Mm. el problema alimenticio de la sociedad. ¿Ok? Pero sin duda alguna, hay un factor clave que es esa conciencia y esa educación para la salud. ¿Ok? Y es justamente lo que nosotros con estos encuentros y con estos conversatorios queremos apoyar a la conciencia de qué significa la salud y cuán responsable soy yo de esa salud. Y es lo que buscamos como equipo cuando hacemos todo este tipo de trabajo, pues un poco para que la comunidad que tenemos cerca y que se vaya sumando pueda tener elementos fundamentales a nivel de educación Información. sobre la salud. Ujú. Alvarado pidió la palabra. Betsabe. Betsabe. Ya, perdón, Patricia, ¿terminaste o? Sí, sí, ok. Betsabe. Disculpe que estaba buscando y no encuentro dónde está, donde uno dice la manito, y manito. le dije a mi esposo, pero no En, puedo. en reacciones, Ajá. pero no importa. Ajá. Una de las cosas que yo veo escuchándolas a todos ustedes, ¿verdad? Y como dice Ana, uno es el que se tiene que cuidar, ¿verdad? Pero escucho a, no sé si es Pati, Patricia, que decía, yo a veces me voy al factor de Patricia, que claro, algunos de nosotros nos cuidamos, tratamos,
Y cuando dice Ana, lo que dice es que aquí, y yo conozco a Ana desde aquí, comparamos las cosas de las diferencias de que cuando a veces lamentablemente uno necesita un trabajo, el trabajo es el trabajo que hay. Si no trabajo aquí, el otro no me da comida, no, yo tengo que trabajar. Yo trabajo con niños, doy clases de kinder y yo veo que los niños entran en kinder, niñitos normales, flaquitos, gorditos, digamos de todo estilo, y los veo en cuarto, quinto grado, la obesidad que están teniendo estos niños, tenemos casos de diabetes en niños. Entonces yo me siento a veces digo, oye, deberíamos hacer clases de cómo concientizar a los padres de que vienes de México y quieres comer tortillas, horchata, y estamos en un sistema en los Estados Unidos que la vida es sedentaria, entonces no cambias tu sistema de comer, pero sí cambias tu sistema de vida de aquí. Entonces yo siempre tengo es como un dilema de que a veces dice, Betsa, tú no puedes cambiar a una persona. Yo como venezolana me quiero comer mi arepa, no me va a venir un maestro, ay, debería dejar de comer arepas porque la harina está procesada. Entonces, me siento en ese dilema, que qué es lo que podemos hacer, como dice Ana, para decirle a las personas, es que si tú no piensas en ti, nada va a cambiar, pero no es tan fácil. Entonces, estoy aquí pensando, procesando de que deberíamos pensar en nosotros en primer lugar, pero la realidad que está allá afuera no es esa. Entonces, ya a veces digo, me preocupo en lo que yo puedo controlar, cómo lo de comida a mi familia, pero entonces me siento que estoy siendo como egoísta porque estoy pensando en los míos. Pero si pienso en mis estudiantes, todos me vuelvo loca y me da un estrés, una depresión. Entonces, ese es mi problema ahorita, perdón. Mira, es difícil porque por supuesto que lo que dices es verdad, es cierto, se come muy mal y se termina diabético. Pero yo no pierdo la esperanza porque en la evolución, ha sido siempre así. Ha sido siempre así. Viene un boom, guerras, pasa la guerra, viene la guerra, pasa la guerra. O sea, la vida no es una línea recta. Y estamos en un momento de movilización, estamos en un momento de tomar conciencia. En cualquier parte estamos en ese movimiento, en unos países más que en otros. Pero eso vendrá, porque yo tengo mucha confianza y fe en el ser humano. Tarde o temprano nos damos cuenta. Así ha pasado la historia, en la Edad Media, no sé qué, vuelve, y entonces, ay, mejor, ahí vamos. Claro, existen en varias partes del mundo, no sé si han visto una película que es Las Zonas Azules. Ajá, existen donde todavía se mantienen ciertas condiciones de alimentación, de movilización, etcétera, pero quizás en las ciudades más evolucionadas, más tecnificadas, es más difícil. Pero aun cuando seamos nosotros, la vecina que podemos hablar con ella, el otro, y aquí estamos nosotros, reuniéndonos en grupos y no nos importa, vienen unos, vienen otros, para allá, para acá, seguimos en esto. ¿Por qué? Porque esto forma parte de la educación que se ha perdido. Nuestras escuelas lo hacían. En mi colegio, cuando yo estudiaba primaria, me acuerdo que nos daban como clase, bueno, independientemente de clases de educación, diga gracias, siéntese, vaya, venga, también se hablaba de alimentación. Y se celebraba el Día de la Alimentación dando información sobre lo que se debe comer, cuándo comer, etcétera, etcétera. Donde en ¿cómo se le llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, donde compraba uno la comida. La cantina, el cafetín. La cantina que había en el colegio, vendía cierta calidad de alimentos. Claro, si me dicen en aquel momento no había toda la tecnificación que hay ahorita, toda la cantidad de bebidas y dulces y cosas, pero en casa cuando los niños están chiquitos comienza la educación. Y eso es por eso hay que educar a las mamás. Hay que educarnos todos dando todo lo que sabemos de importancia sobre esto. Y yo sí tengo fe y esperanza y hay una gran movilización. Dentro de la medicina hay una gran movilización. Y claro, el problema es que en las sociedades los cambios no se dan de un día para otro. Requieren madurez porque ahorita estamos abajo, estamos en la parte inferior. Entonces, vamos a empezar a subir
No sabemos cuánto tiempo requiere eso, pero estamos trabajando para eso. Porque el ser humano, desde que existe millones de años, ha estado todo el tiempo buscando cómo vivir bien y buscando las cosas. Y las ha conseguido porque estamos hoy donde estamos. Entonces, no podemos perder la confianza y la esperanza en el ser humano. Y cualquier cosita que se dice, tú estás en kinder con muchachitos, uno no necesita decirle mucho. Yo les digo, tienes que comerte esta proteína que te mandó tu mami, porque esto es para los músculos, para que tengas fuerza. Si le gusta o no le gusta, yo no sé si me van a llevar presa por eso, pero lo dijo. Y poco a poco, Sí. hay que tener confianza en nosotros. Yo quiero aprovechar para compartir un par de cosas que me vienen a la cabeza, ¿no? Evidentemente que es un asunto muy complejo y en la medida que ampliamos la visión a otros grupos de la sociedad, pues más complejo se hace. Intervienen todas las áreas, ¿no? Los presidentes, los ministerios, la política, etcétera, etcétera. Y recordaba, oyendo todas las intervenciones, dos cosas. Una, la experiencia cuando nos están dando indicaciones en los aviones. Todas las que estamos aquí, yo creo que en algún momento hemos montado en un avión. Y aquello que nos dicen de que cualquier necesidad va a salir la mascarita de oxígeno, póngase la suya primero. Y después que usted tenga la suya puesta, se la pone a los demás, ayuda a los demás. Yo decía, wow, pero ¿y si es mi hijo el que está al lado? Hasta que entendí que si yo no me pongo la mía, el desespero por respirar va a ser tal que ni me voy a ayudar a mí ni voy a ayudar al otro. En cambio, si yo me pongo la mía primero, yo voy a estar en capacidad de ayudar a los demás. Entonces, eso pensando en que si yo cuido mi alimentación y mi cuerpo, yo podré ayudar mejor a otros, incluso desde el ejemplo, desde la referencia, que yo veo personas de cierta edad con fuerza. El otro día vi un video de una señora de Montalbán, Venezuela, en Carabobo, de 103 años, con un hacha, hendiendo leña. Y yo decía, yo quiero eso, yo quiero llegar a esa edad así. Habrá los que no, habrá los que ven el video y dicen, ay, no, a mí qué me importa, yo estoy feliz como estoy. Entonces tampoco podemos convencer al otro, lamentablemente, ¿no? Aquello de la conciencia, pues cada quien la irá tomando. Y uno da el ejemplo, da la información y cada quien en su momento histórico de vida lo irá tomando. Y lo otro que recordé fue una historia muy bonita de alguien que ve a través de una ventana a un hombre como danzando a la orilla del mar. Le llama la atención la danza y decide bajar a conocerlo. Cuando baja se da cuenta que hay millones de estrellas de mar en la orilla porque el mar las arrojó y ellas no pudieron regresar. Y ve que el hombre, lo que era una danza era que se agachaba, agarraba una estrella de mar y la lanzaba al agua. Entonces este señor lo para y le dice, pero tú estás loco. ¿Qué sentido tiene eso cuando hay tantas estrellas de mar en la orilla muriéndose? Y él se voltea y le dice, pero para esa que lancé, tiene sentido. Entonces, quizás, Patricia, la señora que va a tu casa, a lo mejor tú se lo dices, se lo explicas, porque opciones siempre hay. Opciones siempre hay. O sea, a lo mejor si ella cocina una vez a la noche y la vecina la otra semana y la otra vecina la otra semana y se organizan, algo hacen, algo que va a ser mejor que nada, ¿no? Y a lo mejor porque también hay personas que, bueno, no tienen el nivel de conciencia todavía ni están preparados todavía para recibir la información y se les dice y dicen, no, yo disfruto mi Coca-Cola y eso es lo que yo tomo todos los días y bueno, ni modo, ¿no? Entonces yo, igual que como lo planteó Ana y todos en el equipo de profesionales de olas de salud, eso es algo que nos vincula. La fe en la capacidad del ser humano y de que aunque sea una estrella del mar, para esa tiene sentido. Entonces para nosotros también tiene sentido poder compartir toda esta información que a alguien le llega, que alguien la aprovecha, alguien saca de ello todo lo que le pueda ser beneficioso, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas me pasaron por la cabeza y las quería compartir. Y lo del egoísmo, oye, qué mal nos han enseñado desde chiquitos a pensar que si estoy preocupándome por mí soy egoísta.
Es una cosa increíble, nos pasa a todos. Y no soy egoísta, estoy cuidándome para poder ayudar a los demás en realidad. Entonces, también quería compartir eso. Bien. Ok, gracias, María. Si alguien más quiere preguntar, bueno, hay algunas participaciones en el chat. Elsa dice, en República Dominicana hay un incremento alarmante y lamentable de la diabetes en adultos, jóvenes y niños. Amanda tuvo que retirarse, da las gracias a todos por la participación y por la invitación. Las frituras, las meriendas cargadas de sal, la educación alimenticia inicia en casa. Sí, es que lo de la educación es fundamental y a la vez Sí. es terrible. Si alguien más tiene alguna pregunta o... Ajá, Elsa, con gusto. Sí, muy breve, porque realmente estamos en una época de información y es información, información y todo el mundo tiene la razón, entre comillas. Entonces, a propósito de la maravillosa exposición de la doctora, muy amplia y muy sustanciosa, y muchas gracias, en ciertos aspectos tenemos que, digo yo, como usar el equilibrio, el sentido del equilibrio, poniéndose uno mismo, escuchando su cuerpo, pero también equilibrando, porque es que son demasiadas contradicciones, informaciones, el mismo ajetreo de trabajo, que es una realidad. Entonces, para uno sobrevivir, yo digo que hay que buscar como el equilibrio. Igual es con la alimentación. Brevemente voy a decir un TikTok, yo no me meto en esa plataforma, pero lo recibí de una de mis amigas. Hay un joven que llega como de un gimnasio, va a tomarse un vaso de leche y le dice la pantalla, la leche, tal cosa negativa. El muchacho vuelve para atrás y saca una fruta. Y así lo hizo como en 4 renglones. Y entonces él dice, ya al final de cuentas, ¿qué voy a comer? Porque todo tiene más y menos. Y realmente en la alimentación yo digo que tenemos hasta cierto punto esa situación. Entonces uno tiene como que escucharse uno, tratar de orientarse de fuentes confiables y dentro de las limitaciones también, porque hay limitaciones propias del medio, pues como buscar ese equilibrio y sortear un camino adecuado. Así es que, no sé, se me ocurre hacer ese comentario y gracias por este compartir. Maravilloso ¿No? siempre. Gracias, gracias, Elcita. Está muy bien y muy importante el comentario que hiciste. Y fíjate, hay cosas, cuando estás diciendo las cosas, se me ocurre, por ejemplo, yo aprendí de mi abuela a tostar las semillas de auyama, molerla y comerla. Excelente, exquisita y de una nutrición espectacular. Y entonces, ¿qué hacemos generalmente con la semilla? Las botamos. Ponlas a tostar y cómetelas. Por eso es que te digo que la información es importantísima. En mi país la gente las bota. Las bota, por eso yo no voto ni de casualidad, voy guardando y cuando consigo que las venden compro más y hago siempre que tengo 2 o 3 potes. Sí. Pero eso lo aprendí de mi abuela en casa. Yo quería Y- decir algo que también me pareció muy interesante de lo que tú dijiste, Ana, el tiempo para comer, el tiempo de darse el momento de la ingesta, del compartir, porque eso también hace, porque eh, a veces la nutrición no es solamente el forraje, sino ese tiempo de relajación y de entrega familiar o de grupo o lo que sea, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante. ¿Sí? Y de Ujú, información. El momento de comer en familia, ujú, excelente de información. ujú, sí. ¿Ves? Con los niños, con nosotros y se va y esto y el otro. Eh, Y eso es se ha muy importante. perdido, eso se ha Se ha perdido, perdido. se ha perdido. sí. Es así. Palabras claves: conciencia, información, equilibrio, Sí, tiempo, sí, solidaridad, sí, ciertamente. respeto al tiempo de cada quien, ¿sí? Y fe y confianza en el ser humano. Palabras que Yo. rescato de todo lo que todas hemos compartido y que me parece fundamental y que es uno de los
uno de los objetivos realmente de estos conversatorios mensuales es ese. Compartir para informarnos, para nutrirnos, para reequilibrarnos, para compensar esta vida loca de estrés y de carreras. Y como dice Alvarado, yo me quedo con el apellido, Betsabé, ¿sabes? que dice que siempre habrá una estrella que podamos lanzar realmente, ¿no? Y que esta fe es importante y es verdad. Siempre habrá una estrellita por allí que podemos lanzar. Para esa y para nosotros tiene sentido. Y ella que por lo que entendiste en el área educativa con niños, imagínate, a algún niño le queda la referencia, la información y compensa. Y bueno, ahí vamos. Y si no, a los que tenemos más cerca, la familia, los amigos. Y estos encuentros que nos nutren también son un alimento, nos nutren el alma. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, gracias por todos los comentarios colocados en el chat. Para nosotros es una vez más un placer inmenso compartir con ustedes, estar con ustedes, poder brindarnos esta oportunidad de compartir información. Nosotras para el mes de abril, por razones de compromisos personales, no vamos a poder vernos en abril, pero en mayo estaremos sin lugar a dudas con nuestro conversatorio. Ya vamos a ver, les estaremos informando a través de las redes cuál será el tema. Y recuerden que también nos pueden hacer llegar por el correo electrónico cualquier tema que les interese que desarrollemos. Pues si no lo manejamos nosotros, buscamos al especialista que lo maneje, tal como muchos de ustedes quizás puedan recordar durante la pandemia que compartimos tantos temas interesantes y diversos con muchos invitados especiales. Y entonces, pues, lo podemos seguir haciendo. Sencillamente, con toda la confianza, escríbanos por WhatsApp, por correo electrónico y estaremos desarrollando temas que sean de su interés. Y con toda seguridad, en mayo nos volvemos a encontrar, volveremos a compartir y seguiremos entonces disfrutando de la presencia de todos ustedes y de su participación. Gracias por habernos acompañado hoy también.